eso primero que nada está descartado, es mentira. O sea, hay seres que están a la altura casi a la altura de Sauron, por ejemplo, Saruman, Gandalf. Hay elfos que están también, Galadriel, Glorfindel, del demás, que son potenciales portadores del anillo. Incluso también, digamos, acá tenemos un homónimo de Tom Bombadil, que efectivamente en los libros él plan del anillo durante un ratito, no es que lo usa, pero digamos, el poder del anillo no está por sobre las capacidades de uso. Porque no quieren, digamos, hay gente que quiere en la Tierra Media usar el anillo, sin ir más lejos, Saruman, ¿no? O sea, él quiere usar la herramienta del anillo para acabar con Sauron. Después, por ejemplo, también Boromir lo quiere usar para defender a Gondor, porque todo lo corrompe, todo lo que toca lo corrompe. Es cierto este punto, pero no hay que entenderlo como, digamos, digamos, usar el anillo es automáticamente convertirse en Sauron. Por ejemplo, Gandalf dice, yo quisiera usar el anillo para el bien, pero atrás de mí haría más mal que bien, ¿no? Entonces, la verdadera respuesta de por qué no usamos el anillo está en digamos, en la misma fábrica de la realidad del mundo de Tolkien, ¿sí? Entonces, no solamente en la de Tolkien, sino en la nuestra propia, ¿no? Hay que encarar el sentido de la obra de Tolkien, digamos, y está un poco relacionado con lo que estábamos hablando sobre la serie de Amazon y demás, para mí, en un lugar de privilegio, porque Tolkien no intenta contar un cuento, ni una leyenda, ni es una analogía de la vida del cristiano. Él va a lo que llamaríamos un género particular, que es la mitopoeia, dentro del ambiente narrativo, ¿sí? Entonces, el autor crea todo un conjunto, digamos, de conceptos, regiones, personajes, sucesos, arquetipos interrelacionados y crea una mitología propia, ¿sí? O sea, crea, como por así decirlo, un trasfondo de realidad propia, ¿no? Él crea un mito y un mito propio, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda o un cuento o algo por el estilo? Y es que el mito está anclado en realidades superiores, simbólicas y universales, ¿no? Entonces, que son comunes a todo ser humano. Em, entonces, digamos, esto como para enmarcar la pregunta, ¿no? Él no se vale de mitos materiales, como por ejemplo el personaje de Ulises, el cíclope, Eneas, que todo pertenece a los mitos. No, él apunta a la metafísica del mito, ¿no? Él apunta e intenta reproducir toda una lógica mitológica que en el fondo revela cosas que no son universales a todos. Entonces, por ejemplo, no se trata de Ulises, se trata del viaje de todos los hombres hacia la batalla y la vuelta, el olvido de nosotros mismos, el recuerdo de la casa. No se trata del dragón, se trata de todos los monstruos, todos los demonios que tendremos que enfrentar dentro de nosotros mismos y asesinar para seguir con nuestra vida. Entonces, en esta lógica mitológica se inserta el anillo y se inserta el mundo de Tolkien. Y Tolkien, digamos, cuenta con dos ventajas. La primera es que él en su configuración como persona tiene una vida que es digna de leyenda, sabe por sí. Y él en su configuración como cristiano tiene acceso, digamos, a la verdad revelada. Pero bueno, esto nos podemos extender más adelante. Como volviendo a la pregunta, él logra crear toda una serie de mitos universales dentro de los cuales encontramos la esperanza, y no lo hace explícitamente ni analógicamente, ni intenta dar una moraleja a través del cuento, sino que intenta que la misma fábrica de la realidad de las historias desprenda automáticamente la verdad, ¿no? Como la verdad superior. Es una genialidad, básicamente, ¿no? Él refleja la verdad a través de la ficción. Entonces, volviendo a la pregunta, una vez entendida toda esta lógica, es importante como aplicarla, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay dos ejemplos muy buenos a la respuesta de por qué no puedo usar el anillo. Boromir y Gollum. Gollum lo vamos a dejar de lado porque me parece que es un poco más obvio. Pero vamos a entrar a Boromir, que me parece que lo explicita muy bien. Primero, ¿quién es Boromir, no? O sea, creo que acá todos más o menos están familiarizados, pero bueno, para ponerlo en perspectiva, ¿no? No es cualquier persona, ¿sí? Él es un hombre noble de Gondor, capitán de la guardia, hijo del Senescal, es virtualmente el príncipe, ¿sí? Porque el rey estuvo perdido durante siglos, es el guerrero predilecto, es el arquetipo del superhombre. Y es héroe, ¿no? Es como un héroe, es un héroe entronizado, como tenemos en la Odisea, además, uno de los arquetipos del héroe. Entonces conocemos un poco la historia, y quiere usar el anillo, porque ve a sus amigos, a su patria, a su pueblo, a sus hermanos morir en la guerra, y los quiere salvar, ¿sí? Es un acto noble lo que él quiere hacer. Quiere liberar a su pueblo del yugo de Mordor que está a las puertas de su nación. Y él dice, ¿no? Nosotros tenemos que sacrificar nuestras vidas para que todo el resto del mundo esté bien. O sea, él es el primero que siente el yugo de la maldad. Sin embargo, el concilio, digamos, pongámoslo en perspectiva así puro y duro, ¿no? Decide que la persona que va a cumplir la misión es un enano de menos de la mitad de su estatura, fumador, campesino, que camina sin zapatillas, y digamos, y encima de todo eso tiene que llevar el anillo a 2 pasos de la fortaleza de Sauron, ¿no? O
sea, estamos todos locos. Entonces, la reacción de Boromir para mí me parece completamente racional, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a por qué no podemos usar el anillo, ¿no? Este, la compañía no hace ni dos pasos y se muere Gandalf, que era como el guía principal, o sea, como el ser más elevado de la compañía, el signo de la esperanza verdaderamente, y encima de eso toman un camino largo para evitar ir por Gondor. O sea, está todo mal con Boromir, básicamente. Pero él sigue, ¿no? Sigue firme hasta que efectivamente él traiciona a la compañía. Podríamos decir que él es una de las causas efectivas de por qué se disuelve la compañía en un primer momento, porque Gandalf se sacrifica, ¿no? O sea, él muere por la compañía. Pero acá está, digamos, él quiere quitarle la única herramienta de salvación posible para su pueblo, ¿no? La única herramienta posible de victoria material para Gondor. Es imposible ganar la Sauron prácticamente. La única manera es usando el poder del anillo, que efectivamente podría ser usado. Entonces, pongámoslo de esta manera, ¿no? Para responder esa pregunta. Boromir quiere proteger a Gondor, incluso a costa de usar el anillo. Incluso a costa de usar el anillo de la maldad, el anillo del poder. Y Boromir falla, pero falla estrepitosamente. No solo que falla en proteger a Frodo, falla en proteger a Merry y a Pippin, y falla en proteger a su propio pueblo porque muere. ¿Sí? Falla en todas derrotas materiales. Pero ¿qué pasa? La comunidad, digamos, se desintegra en ese momento, pero él se da cuenta en su maldad de que se arrepiente, ¿no? Y cómo nos damos cuenta de que se arrepiente porque él intenta salvar a Merry y a Pippin, ¿sí? Entonces, como también poniendo en perspectiva, Merry y Pippin son los dos personajes más irrelevantes de la comunidad. ¿Sí? No significan nada. Él tranquilamente podría haber dicho, incluso habiéndose arrepentido, decir, no los voy a salvar porque es una pérdida de tiempo y voy a ir a buscar a los otros, que yo soy mucho mejor guerrero, pero no, él da su vida por los dos medianos. Él tiene una victoria moral. Es una batalla espiritual, digamos, en el fondo, ¿no? Y él pierde completamente la batalla material, ¿no? Es renunciar a su propia identidad incluso, porque él tiene que renunciar al hecho de decir, bueno, yo soy príncipe, soy el hijo de Senescal y tengo que relegar mi puesto al verdadero rey de Gondor, que es Aragorn, y tengo que dar mi vida por eso, por lo que él quería, que es defender a Merry y a Pippin, incluso aunque falle. Entonces, es como el buen ladrón, ¿no? Como una victoria al final, porque esto es la esperanza en Tolkien, digamos, un buen primer paso para introducir esta charla, porque demuestra que la verdadera esperanza no recae en la suma de victorias materiales y temporales, sino en que existe una victoria final que se da cuando y cómo una voluntad superior a nosotros la quiera. En este caso puede ser Ilúvatar o el bien, porque ellos no conocen que hay un Dios en la Tierra Media. O en el caso nuestro, digamos, poner la esperanza en Dios, ¿no? La esperanza en la vida eterna. Entonces, nuestra guerra, digamos, la respuesta de por qué no puede usarse el anillo es porque el anillo supone una victoria, pero es una victoria material, es una victoria menos importante. Y la verdadera victoria, la que todo lo vale, es la victoria espiritual, porque nuestra guerra, digamos, no es, perdón, nuestra es la guerra, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pelear la guerra, pero la victoria le pertenece a otro, o sea, la victoria le pertenece a algo superior, porque perder o vencer, digamos, no está en nosotros. Lo que podemos hacer es defender, es poder dar toda la vida e incluso fracasar estrepitosamente como lo hizo Boromir, pero Boromir venció, ¿no? No se trata de la victoria en la batalla, sino que es la victoria en lo moral. Entonces, el anillo supone la pérdida total de las batallas morales. Es perder, ¿no? Es renunciar. Yo pienso que esa es como la respuesta principal de por qué no podemos usar el anillo. Porque el anillo va en contra de la verdadera victoria. Buenísimo, me encanta. Re buen comienzo. Juanjo, Juan, no ¿te sé querés si... acotar algo? Ahí para acotar un par de cosas, yo iba teniendo en cuenta un montón de cosas muy interesantes que decía Galileo. El anillo además significa el camino fácil, el camino Boromir, otra cuestión importante de Boromir, hablando del tema de la esperanza, Boromir desespera para usar el anillo. Boromir no ve otro camino, no ve otra salvación, lo que decía. em, ¿Cómo un mediano, en la película está muy bien representado eso, cómo un mediano va a estar llevando, siendo él un príncipe, un héroe, cómo un mediano va a estar llevando el anillo? Entonces, eh, no solo que ve, desespera y ve el fin de su pueblo, sino también ve una cuestión de orgullo, de buscar su gloria también en ese sentido. Eso lo explica muy bien el doctor Jorge Perro en su libro Leyendo Tolkien. Me parece que es una cuestión, además, más allá del tema moral, que es muy importante, Tolkien sabe unir muy bien el tema moral y la belleza, y de ahí sacar el resultado de la esperanza, que es de la que hablamos hoy. Belleza, hoy en día tenemos la costumbre de reducir todo el tema moral, a lo que se debe hacer,
Y una de las grandes virtudes de Tolkien es unir, como deberían unirse, moral y belleza. Em, el tema del anillo es justamente todo lo contrario a la belleza. Es una cuestión y a la esperanza. Es sinónimo de desesperación, de corromper exteriormente, como le pasó a Gollum, interiormente, como le pasa a Boromir, como le pasó al mismo Bilbo y al mismo Frodo por momentos. Una carga, es una carga, es el mismo pecado en ese sentido. Entonces, no podemos usar el anillo por eso. Gandalf también explica muy bien eso. Hay que también me lo mencionaba el tema de que no podría usar él querría hacer el bien, pero el bien obligatorio. Eso lo explica muy bien Segura. ¿Qué mérito hay de hacer el bien si no es una elección, si es algo obligatorio? El peor de los males es hacer algo obligatorio, decían. No el bien porque lo elijo y porque lo libremente, sino porque es obligatorio. Decía. Entonces, me parece muy importante resaltar esos aspectos que decía Galileo. El tema de eso, Boromir, además, es una victoria moral, espiritual, en el sentido de que eso, como buen ladrón, muy buena analogía, como buen ladrón se arrepiente. Ahí incluso en los libros lo explica muy bien, cuando Boromir dice, he caído, fallé, he fallado, y Aragorn le responde, no, Boromir, has vencido, ninguno puede reclamarse una victoria semejante, dice. Lo dice textual. Entonces, porque ya en ese sentido, Tolkien dice también en sus cartas, soy cristiano apostólico romano y por lo que creo que la vida es una larga derrota, pero dice, también creo que vemos pequeñas muestras de la victoria final, dice. Vemos la historia de una larga derrota, como la de Boromir, que pierde, es asesinado, pero vemos atisbos de la victoria final, ese triunfo espiritual de Boromir, ese arrepentimiento, como el buen ladrón. Creo que el tema de la comunidad, todo eso, de la esperanza en sí también está muy presente. O sea, el tema de cómo, por ejemplo, eso lo cuenta Eduardo Segura, una sensación muy parecida cuando yo leí los libros, cuando muere Gandalf. ¿Puedo hablar de esperanza cuando muere Gandalf? Segura cuenta que estaba leyendo el libro por primera vez y lo cerró. Dice que no entendía cómo quedaban tantas páginas, 2 libros enteros sin Gandalf, decía. Y la verdad que ahí está la verdadera esperanza, porque uno dice, bueno, no tenés razones, como dice Gandalf, solo es una esperanza, como dice, A fool's hope. La esperanza de tontos. sí, una cosa así, Claro. bueno, vos decís, no sabes cómo, pero de alguna forma se va a remediar. Bueno, eso es lo que transmite Tolkien, cómo de a poquito, o sea, cuando muere Gandalf yo creo que es el momento de mayor caída, o si no la muerte de Boromir, no sé, cuando se desarma la comunidad. Es el momento, el peor momento lejos. Pero uno dice, de algún lado, no sé de dónde, va a empezar a haber muestra del triunfo final. Entonces, ahí está el significado también de la catástrofe en Tolkien, esa mano providencial, esa... Eucatástrofe, para los que no lo saben, es el término que inventa Tolkien, un término totalmente inventado por Tolkien, que es lo contrario de la catástrofe, es la buena catástrofe. Cuando una historia, por ejemplo, las tragedias griegas, la catástrofe era tener una historia lineal, había un hecho que lo hacía tirar para abajo, una tragedia, justamente. Para Tolkien es todo lo contrario, una historia que parece va a terminar mal, de nada toma un camino ascendente, un giro inesperado, que dice que es una muestra de la realidad. ¿Cuál es el tema? El Señor de los Anillos me parece un ejemplo sublime. Las Crónicas de Narnia también, en ese sentido, si queremos ir a una obra hermana casi. La resurrección de Aslan, la reaparición de Gandalf. ¿Cómo termina la historia del Señor de los Anillos? Bueno, doy por hecho que al menos las películas las han visto, porque si no, nosotros estamos spoileando todo, pero es realmente, yo creo que uno de los principales mensajes. Tolkien vive hablando de la esperanza intrínseca y explícitamente. Dice Tolkien que la historia es una larga derrota, como decíamos antes, pero también dice que hay un sitio llamado cielo donde lo bueno inacabado aquí se completa, donde la historia y las risas no contadas se continúan, dice. Y termina. Puede que riamos juntos todavía, le dice a su hijo, el hijo que está combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. También. Tolkien pelea en la Primera Guerra Mundial, le dijeron todos que era la última de las guerras. Y el mismo Tolkien, al que le mintieron y le dijeron eso, vio a su hijo yendo a la Segunda Guerra Mundial.
Y aún así le escribe ese mensaje esperanzador. Yo creo que hablábamos justamente con Galileo el tema de yo manejo un poco más lo histórico. Yo creo que la obra de Tolkien es esperanzadora, pero más esperanzadora es conociendo la vida de Tolkien, conociendo lo que sufrió. O sea, el tipo queda huérfano a los 14 años. El padre se muere a los 3, la madre a los 14. Es educado como un sacerdote. Bueno, se le mueren los mejores amigos, se le mueren en la guerra. Él pelea en la guerra, con lo crudo que es. O sea, el tipo pelea en una de las batallas más cruentas de la historia de la humanidad, que es la batalla del Somme, las trincheras del Somme. O sea, para que se hagan una idea, hay 1.000.000 de muertos en esa batalla, nada, entre ambos bandos. Uno se cansaba se acostumbraba, imagínate, acostumbrarse a escuchar gritos, a ver cuerpos tirados, escuchar explosiones. O sea, acostumbrarse a eso es estar casi en el infierno, se dan cuenta, ¿no? Y Y el encima, tipo, un eso, detallito, en la batalla del Somme no se avanzaba ni un centímetro por día, sí, o sea, sí, no es que duró tenés... meses. No sabías para qué estabas, en el fondo. Que un tipo así, que además le prohibieron ver, o sea, uno dice, bueno, ¿qué más le puede pasar? Bueno, le prohibieron ver al amor de su vida 3 años, más allá que después se puede casar. Son todas cruces, el significado de la cruz acá, ¿no? Cruces que no solo significa con dolor, sino que significa camino para la redención, camino para la esperanza. Son todas cruces que Tolkien tomó, Tolkien cargó con su cruz e hizo un camino de esperanza, un faro. Hace unos días entrevistamos a un autor de un libro justamente que habla muy bien sobre Tolkien y Lewis, y el tipo decía, Tolkien y Lewis no es que niegan la oscuridad, la vieron y la vieron muy bien, pero Sí. también te hablan de heroísmo, te hablan de bondad, de coraje, de amistad, de amor. En El Señor de los Anillos no es que no hay oscuridad, o en Narnia. Son horas que están impregnadas de oscuridad, pero también ves todo lo otro y ves cómo triunfa el bien. En ese sentido también es esperanzador. Y en ese sentido también es tan realista. Cuando te dicen que Tolkien era escapista, que buscaba escapar del mundo, no entendieron nada en el fondo. Es Totalmente. incluso una cosa que me parece ahí también rescatar, es esto de decir, no solo que muestra el bien y el mal, como vos decís, de manera muy realista, sino que es muy claro, o sea, todo lo espectacular. Una vuelta, dando una charla, una chica, que ahora tenía unos 15 años, me hizo una excelente pregunta, me pareció muy buena, que era, ¿por qué? Yo no sé si la obra de Tolkien me parece buena, como buena en el sentido de bondad, porque el mal es tan grande, es tan fuerte, y en verdad es como el mal, no sé si decir es tan fuerte, porque no es más fuerte que el bien, pero es espectacular. Pero O sea, aparenta serlo más fuerte también. exactamente. Sí, 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 sí. Tiene una apariencia gigantesca. Una cosa que me parece un acierto en la película de Monstruosa. Peter Jackson Sí, sí. es Barad-dûr, ¿no? La torre del anillo con el ojo, porque es tan maligna, tan como Sí, sí, te tan muestra la numerosa, además tan grande. exteriorización. Sí, 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 sí. Magníficamente terrible también, en ese sentido. Es, Mm, eso yo creo que Peter Jackson, una de las virtudes de Peter Jackson fue representar el mal. No sé si representó mm, también el bien, pero, pero realmente, em, a ver, ¿cómo decirlo? Tolkien dice también en sus cartas, el mal justamente se va perpetuando con éxito, pero en vano, dice. Solo prepara el camino, dice, para que bien brote de él. O sea, mm. el mal, eso, hace todo, maquina, destruye, corrompe, y como dice, como se nos ha enseñado siempre, de esos males inesperados, la providencia saca cosas buenas. Y eso está Mm, muy bien reflejado en la obra. Tolkien, bueno, el tema que vos mencionabas, hablamos de Boromir, pero también hablamos de Gollum. mm. Mencionaste a Claro. Gollum. Bueno, Gollum es un personaje, es la demostración de esto. Gollum, o sea, Frodo había fallado. Frodo había fallado. Y eso o sea, fallado en el sentido, no con tanta culpa, porque ya no le quedaban fuerzas, y eso lo dice Tolkien, o sea, fue una victoria de la causa y no del héroe, dice, el héroe Mm, cayó, pero no por tanto culpa, sino porque había hecho todo, había gastado todas sus fuerzas, y falla. ¿Y quién es el que hace que se cumpla la misión? Accidentalmente Gollum, Gollum. que hace un mal Gollum, le arranca el dedo a Frodo, saca el anillo, está festejando y ¡boom! Se cumple la misión, accidentalmente. Bueno, Es la mejor, ahí tenés un digamos, montón de temas. es un ejemplo Misericordia. muy gráfico, Sí, sí, sí. digamos, de también, digamos, esta temática de la esperanza, porque la esperanza también se funda un poco en el hecho de decir,
también esta escena de las películas que está un poco reconvertida de los libros, cuando Sam pregunta cómo puede haber un nuevo día después de que tanto mal pasó, cómo puede haber bien, Sí, ¿no? sí, sí. Y este es un muy buen ejemplo, cómo le arranca el dedo, como vos decís, es un acto que es malo, pero es como del mal que saca un bien mayor y tan infinitamente mayor, Sí, que sí, es sí, la sí, victoria definitiva sobre el anillo. totalmente. Por eso, Sí. hasta doctrina cristiana en esencia, pura. Y uno dice, ¿cómo sacas esto? Bueno, como decía al principio, Tolkien lo que busca es enseñar verdades. Verdades incluso mejor expresadas que en un ensayo también, Mm. ¿no? Como una facilidad y efectividad mucho mayor incluso. No es que estoy denigrando los ensayos, claro. Los No, queremos a los ensayos, pero no están a nivel de Tolkien, seamos realistas. no, y encima está muy bueno esto que decías justo de que cuando Gollum cae es cuando está festejando y ustedes antes comentaban sobre el tema de que el mal parece algo terrible e invencible. Fíjate ahí como el tema este de que el mal se destruye, como que se autodestruye a sí mismo, como en su Mm. vanidad, en su festejo, ahí termina derrotándose. Está muy interesante eso también. Eh, me llama mucho la atención que mencionaron el tema de Frodo y que falla, porque eso era otra cosa que tenía en mente como para preguntarles. Básicamente quería saber por qué ustedes creen que Frodo falla, o sea, y eso no creen que va como un poco en contra de este tema de la esperanza, porque habían mencionado el tema de Boromir, de que triunfa moralmente a pesar de que falla materialmente, pero estaría bueno analizar también un poco el caso de Frodo en esta etapa final de toda la historia, porque él claramente, aunque sea con poca culpa, falla moralmente y aunque sea una victoria de la causa al final, es como que hay un problema ahí, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Me permitís, Galileo, o vas vos? Adelante, Juan, por favor. No, Hacemos una idea de vuelta, igual, pues esta pregunta es buenísima. exquisita la pregunta. Tolkien, una cosa que más le pregunta a Tolkien en sus cartas es ese tema, de Frodo que falla. Y ahí dice Tolkien, no falla del todo, porque Frodo dio hasta su última fuerza, eso Tolkien lo dice, que es autor del libro, dice, dio todo, no podía dar más, un paso más no podía dar. No tenía ni fuerzas, ni físicas ni espirituales. Vos lo ves a Sam llevándolo, o sea, otra demostración. Frodo, un momento dice, Frodo estaba dispuesto a dar toda su fuerza en pos de cumplir la misión. Y termina la frase, eso es lo que hizo. O sea, no podía más. Él se sentía incapaz incluso para la tarea y aún así lo intenta y mira hasta dónde llegó. Em, Frodo falla, pero eso, por un sentido de que el mal en ese sentido era terriblemente más grande que él. Frodo era un joven, un mediano que hace un año atrás estaba cosechando, estaba en una fiesta, no era un príncipe, no era un señor, un mago, no era Gandalf. Eh, y está ahí en el lugar que nadie quiere estar cumpliendo una misión que todos ven imposible. Frodo es responsable, a ver, será responsable de caer, pero también es responsable de hacer todo el recorrido anterior. Y eso es lo que a veces no solemos ver y que Tolkien intenta rescatar. Además hay otra cuestión importante que para resaltar en Frodo, que es el tema de la misericordia de Frodo. Frodo, y eso dice Tolkien, que es su versión del Padre Nuestro en el Señor de los Anillos. Mm. Frodo perdonó a Gollum, perdonó la ofensa a Gollum que le intentó matar a Frodo, y así Frodo obtuvo la misericordia. O sea, Mm. perdona nuestras culpas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, Frodo, perdonando y dándole una posibilidad a Gollum, puede completar la misión. Gollum no se salva, pero la providencia, lo dice Tolkien así, providencia con mayúscula, saca un bien de eso. Si falló, me parece, no sé si la pregunta más importante incluso, porque dice Tolkien, Frodo va con todos los honores. Lo importante en el sentido que yo no sé si tendría que ser el centro. Muchas veces se hizo principal énfasis en la falla de Frodo, pero Frodo, nadie hizo énfasis en todos los kilómetros que hizo Frodo antes. eh, no se hace tanto énfasis en la misericordia de Frodo, en Sam, en Gollum, etc. Eso es un comentario. Galileo, no sé si quiere agregar Me algo. parece, vos dijiste lo del Padre Nuestro, que es cierto que así lo dice, no me acuerdo, eso lo dice Tolkien en las cartas, efectivamente.
O lo dice... Creo que sí. O Segura lo cita y no sé de dónde, no me acuerdo. Yo me parece, no lo he escuchado, me parece que lo dice Segura, eso, pero citando Tolkien no sé de qué libro. Tolkien da mucho, hay muchas fuentes, entonces yo las conozco incluso. Pero. Yo, yo creo que también es como, digamos, bueno, está en consonancia, ¿no? También el Padre Nuestro, o sea, hay una tipología riquísima, pero también es como, digamos, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán Sí, misericordia, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. a mí me parece que hay un juego muy importante, o sea, vos dijiste una cita que hay que es de Tolkien, que es la de, es esto, o sea, y él lo dice textual, o sea, él derramó hasta la última gota de su voluntad, de su fuerza, de su cuerpo, para llevar el anillo hasta el punto destino, y no más, ¿no? Sí, sí, sí. Y ningún otro hubiera llegado tan lejos. O sea, él verdaderamente va lo más lejos, no solo que él puede y que Sí, sí. no, o sea, no tiene la fuerza para hacerlo, verdaderamente, o sea, es un hobbit. Sino que además de eso, nadie hubiera tenido la fuerza de llegar tan lejos, y más aún, nadie hubiera tenido la fuerza de tirar el anillo. Nadie. Entonces, digamos, hay una cosa que dice Peter Crypt, que es un estudiado, es un erudito de Tolkien muy bueno, que hace un análisis también, que a mí me parece que, si se quiere, también da un poco en la clave de por qué, en verdad, también esto es a mí me parece una victoria de Frodo. Frodo termina de no tirar el anillo y no dice, no, soy lo peor. Sam no le dice, sos alejate de mí. No, 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 no. Lo primero que dice es, esto está cumplido, perdonemos a Gollum. Eso es lo primero, ¿no? O sea, no se detiene en el hecho de si gané, si fallé, si esto es mío, si no es mío. No, no. Lo primero que hace es como inclinarse hacia ver la victoria. O sea, la victoria en ningún momento fue de él. O sea, la hazaña en ningún momento fue de él. O sea, era una cosa, Nunca el fue bien, por digamos, objetivo, exactamente. No es como Boromir. exactamente. O sea, es hay una cosa que dice Peter Crypt, que es esto de casi, es algo así como este resultado casi milagroso, lo que nos hace es que nos aparta de el orgullo, de, digamos, de la vanidad, del auto, digamos, claro, yo soy un capo, yo soy el héroe que tiró el anillo al fuego, yo soy el héroe de los héroes, yo debo ser aclamado por siempre. Nos aparta completamente de eso, como muchos finales felices lo hacen, ¿no? O sea, es quitar el foco verdaderamente de Frodo, que aún así Frodo es lo máximo, y es poner el foco verdaderamente en lo importante, o sea, que es el bien. O sea, y también, digamos, es una victoria del bien en el sentido providencial, porque la victoria no se dio en ese momento, se dio muchos momentos antes. El primer momento, cuando Bilbo no mató a Gollum. Ahí ya tenés una primera victoria. Segundo momento, cuando los elfos, en vez de capturar y matar a Gollum, que dice que está esta frase muy famosa, ¿no? Merecía la muerte. ¿Por qué no lo mataste? Otra vez, misericordia que lleva a la victoria. Otro momento, cuando lo tienen atado con la cuerda élfica y en vez de atarlo, dejarlo muerto, no, vamos a tenerle misericordia. Y eso es toda una serie de victorias morales de ellos, pequeñas, que de alguna manera configuran esa victoria final. Entonces, en verdad, Frodo, digamos, o sea, el anillo fue tirado al fuego por el bien, y Frodo era parte de ese bien, por más que él materialmente no lo haya hecho. Este, Uy. como entender eso, ¿no? Como vos, Juan. No, 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 que moví la computadora casi tiro todo. No, para acotar ahí, sí, a ver, una diferencia, por ejemplo, que vemos, Tolkien es alegórico, por ejemplo. Entonces, no ves un bien personificado en una persona, nunca, en ningún momento. O sea, en el sentido de que a ver, todos son parte de eso, con muy, muy buena acotación de Galileo. Todos, no hay una figura de Cristo como si hay, por ejemplo, en las crónicas de Narnia, ¿no? Tenés prefiguraciones, dice el doctor Jorge Ferro, Gandalf, Cristo sacerdote, todo Cristo Mm. redentor y Aragorn, Cristo rey. Pero ninguno termina de ser Cristo tampoco, ¿no? Mm. Pero es una cuestión interesantísima, igual, el tema de eso del bien y que todos son parte y que todos fueron necesarios. Incluso Boromir es Sí. necesario. Porque es una cadena de cuestiones, está muy bien explicado. O sea, uno dice, sin la muerte de Boromir, no sabemos qué hubiera pasado con Pippin y Merry, por ejemplo. Mm. Pippin y Merry, vaya que son los dos personajes menos importantes de la compañía, terminan siendo muy importantes. ¿Entendés? O sea, de ser los dos tontos que juegan con fuegos artificiales, son los que
salvan a un montón de personas después, de los que lideran el rescate de la comarca en los libros, y una infinidad de cosas, ¿no? O sea, son los causantes de la conquista de Isengard. También sin Merry, el rey brujo probablemente no hubiera sido vencido, o sea, él efectivamente da esa puñalada decisiva. por eso, es una cosa. Tolkien hace muy buen juego con eso. No hay un héroe, o sea, tenés muchos héroes. Pero no hay, ¿viste? ¿Quién es el héroe? El Señor de los Anillos con mayúscula. Así que digas, no, es Frodo, es Sam, es Aragorn, es Gandalf, son los hobbits en general, o sea, no tenés un héroe, ¿entendés? Y creo que, por ejemplo, la Crónica de Narnia también personifica muy bien esa idea. Tolkien siempre relaciona esto con la admiración de Tolkien hacia el soldado raso en la guerra mundial, que Tolkien pelea, ¿no? Esos tipos que dicen, son los que hacen que el mundo funcione. No son grandes figuras, gente conocida, pero sin ellos los grandes tampoco funcionarían. O sea, los grandes los mandan a hacer cosas, pero sin esos chicos que solo obedecen, son fieles, cumplen con su misión, los grandes tampoco tendrían sentido, no tendrían causa de ser, no estarían, hubieran caído también, ¿no? O sea, eso me parece importante resaltar. También una cosa que me parece importante resaltar es, fíjate, está todo en consonancia también con lo que vos decís, ¿no? Como siempre las victorias superiores se dan en el orden del, digamos, el bien positivo, no tanto el bien negativo. O sea, fijémonos también, volviendo al caso de Boromir y volviendo al caso de Gollum, no se trata de destruir el mal, se trata de hacer el bien. Sí. Porque incluso cuando intentamos destruir el mal, destruir a Gollum, destruir a Mordor, que no son cosas malas, ¿no? Porque, digamos, eso tiene un montón de bienes subyacentes, pero no tenemos que buscar eso, o sea, tenemos que buscar el bien activo como la misericordia, como el perdón, como la amistad, y en pequeñas dosis, ¿no? En pequeñas cosas. Por eso también, digamos, como vos decís, o sea, esto de Boromir, que pierde su vida, realmente deja su vida por ganarles minutos a Merry y a Pippin, que fueron la diferencia entre que ellos se encuentren o no con Bárbol, que se encuentren o no, o sea, que efectivamente los Sens se, digamos, hagan una coalición y vayan a conquistar Isengard, sin lo cual nunca hubieran tenido la victoria más grande. O sea, hay toda una cadena Una pequeñita cadena, exactamente. de bienes positivos chiquitos. O sea, también es esto de decir, bueno, el centro que hay en el individuo y en la esperanza del individuo. Si el individuo se enfrenta a decir, vamos a pelearle a Mordor, estamos en el horno. Y esto también para la vida de cada uno, ¿no? O sea, si vamos a pelear cara a cara con Mordor, estamos en el horno. Pero no esperar las pequeñas batallas de cada día en las cosas más simples. Por eso, el triunfo no se abre en el campo de batalla, donde ya ven con Aragorn liderando el ataque a la Puerta Negra, con dos pequeños hobbits entrando por el otro lado, básicamente. O sea, en sentido es profundísimo por donde lo mires. Por eso también resaltar el tema de que la obra de Tolkien no es, la obra de Tolkien, todos estos autores, Lewis también, Chesterton, no son autores superficiales. Justamente si hay algo que no son, es el tema de la superficialidad. O sea, no es Marvel, no es Harry Potter incluso. Harry Potter incluso creo que está un poquito más profundo que Marvel, pero no, son autores que además tienen todos los puntos para transformarse en clásicos. En el sentido de que tienen una trascendencia, un mensaje tan trascendente que van a pasar el tiempo. A ver, hablando también del tema de la esperanza en tema personal. Yo agarro El Señor de los Anillos, Tolkien, o sea, yo la conocía en secundario, pero cuando creo la página no estaba en un buen momento personal, por ejemplo. Por tontera, pero bueno, yo tipo tenía 19 años, no estaba en 10 puntos. Estaba con muchos problemas personales, pero bueno. Y la verdad que leer tantas cosas de la esperanza, que está tan intrínsecamente en la obra de Tolkien, tan explícitamente también, la verdad que me hizo un bien a mí gigantesco. O sea, son cuestiones que a uno eso lo alimentan, lo llenan de ánimo, iluminan la vida incluso. Por eso también le tengo ese cariño tan personal, porque yo estoy en deuda con el Señor de los Anillos, con Tolkien, con estos autores. Tema de la prudencia, ¿no? Esas cuestiones. Tema de la amistad también tan importante. Segura, una frase que me ha quedado muy grabada, Segura, que dice que la amistad es un fuerte motivo para la esperanza. Es una frase que deja que a mí me dejó
me explotó la cabeza, porque tan presente la amistad en ese, o sea, tenés muy presente la amistad y el tema de la, de la esperanza, justamente. O sea, son temas que están intrínsecamente unidos. Donde hay amistad, hay esperanza de hacer algo. Donde dos personas estén hablando en mi nombre, yo estaré presente, dice Jesucristo. Bueno, hay mucho de eso también. Mm. Bueno, eso. También otro tema También la para hablar. esperanza en perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es Claro, la esperanza no es la esperanza de, bueno, espero ganar esto, tengo 80% de probabilidades. No, no, no. Es enfrentarse al hecho de decir, no tengo chances, pero no hay chances, o sea, no hay ni una sola chance de ganar. Y es esperanza en ese momento, ¿no? Y cómo fijarse este, esta autodestrucción también, esta autodestrucción del mal al final. O sea, el hecho de decir, este, que como vos decís, sí, en la vida personal también, o sea, es como, sobre todo, digamos, en la vida de cristiano, ¿no? Como que Sí, sí, sí. ya vamos a poner un ejemplo muy superficial, ¿no? Pero cuando ves cosas como las del Señor de los Anillos de Amazon, que ya sabemos que va a desbarrancar, decir, bueno, pero verdaderamente, o sea, financiado la obra más, o sea, más televisiva más cara que va a haber, te voy a decir, bueno, y al final es una cosa pasajera también, o sea, es esta sombra, ¿no? O sea, incluso la oscuridad tiene que pasar y cuando el sol brille, brillará más radiante que nunca, o sea, esta frase Sí, sí, sí. de Sam. Exactamente. totalmente. Bueno, nos queda, bueno, no sé, podemos seguir todo el día, me parece, pero Sí, sí, sí. Yo puedo hablar 3 horas más si querés. Estoy chocho acá Mm. hablando con Galileo. Esos intercambios están muy buenos realmente. Así que, quería saber si hay gente, o sea, tenemos un montón de personas escuchándonos y si había alguien que tenía ganas de preguntar algo o hacer algún tipo de intervención. Estaría bueno eso porque no solamente somos 3 personas locas, sino también 23 personas más. Así que si alguien tiene ganas de, no sé, mandar por el chat o Ahí alguien eh, levantó la mano. Está el Line, line. Line, ok. Creo que ahí podrías hablar, Line. Buenas noches, mi nombre es Laín, les hablo desde Bolivia, desde Tarija, desde el sur. Este, yo soy, bueno, recientemente fanático, ¿no? Del Señor de los Anillos, aunque está mal decir fanático. sí. Mi pregunta era, ¿por qué ustedes creen que no han hecho parte a Tom Bombadil de las películas? No, Está muy Eh, buena la pregunta. yo creo porque Tom Bombadil es imposible de representar en una película. Yo empiezo de ahí por ahí, para empezar. O sea, de por sí ya en los libros, a algunos les choca. O sea, choca en el sentido de decir un personaje que va contracorriente mal al sentido de la obra. Están todos en una tragedia, estamos muy mal, qué sé yo. Tom Bombadil o qué sé yo, va cantando, bailando, ¿entendés? O sea, parece un loco. Fue un loco santo también en ese sentido. ¿No? La locura de la santidad. El tipo de decir, pasame el anillo, yo me lo pongo. O sea, yo creo que un personaje, no sé si imposible, pero muy difícil de representar. Yo agradezco en ese sentido que no lo hayan representado, te soy sincero. Porque creo que está bueno dejarlo así, me parece. Qué sé yo, es una opinión personal. Pero si no sabes cómo representarlo, no lo representes, ¿entendés? Porque yo creo, uno de los personajes más complejos, adrede de Tolkien, lo hace adrede eso. Y eso lo dice él. Pero es una opinión personal. Yo creo que en línea con lo que dice Juanto, un poquitito es también, para mí es una cuestión, yo lo veo desde el lado de creación de guiones y cosas por el estilo, fílmicos, literarios y demás. Y lo que te diría la formación es simplemente por la ley de la economía Sí, sí, sí. de imagen, digamos, que es, primero que es infinitamente difícil de representar, realmente es muy difícil porque tenés que entender toda la lógica de Tolkien y aún así no lo entendés del todo bien y Porque ni sabes requeriría quién es, muchas para horas. empezar. Para empezar, Sí, no es sabes muy difícil. quién es. O sea, Sale de la nada, se desaparece de la nada, todo este ambiente místico que lo rodea sin sentido. Yo creo que quizás en una serie por capítulos, de muchos capítulos y muchas temporadas, quizás se podría hacer, este, pero en una película me parece que el formato no lo admitía de por sí, digamos. Buenísimo. Bueno, ahí hay otra pregunta de Kiko. ¿Quiere? Tal, ¿se escucha? Sí, me escuchan.
No, preguntaba por privado a Juan en un momento, y ahora lo hago público, es No lo si vi. hay algún criterio de redención en Tolkien, porque digo, está buenísimo el tema de la esperanza y todas las alegorías en cierta medida cristianas que hay en el libro, que veníamos hablando recién de la misericordia, la providencia, cosas que Tolkien mismo escribe en las cartas y eso, pero también toma mucho bueno, del mito pagano y que no hay una idea así de mal original y de redención, sino el héroe que se luce. Entonces juega en ese equilibrio, digamos, de lo cristiano y lo pagano. Y no sé si hay, digamos, una esperanza cristiana plena si no hay un concepto de redención en el fondo, digamos, si está esto del el bien actuando, así un bien absoluto, pero que no hacia una liberación del mal, digamos. O sea, de hecho, no sabemos cómo sigue la Tierra Media, puede volver a surgir un nuevo poder, un nuevo, no sé, ¿cómo lo ven a eso? ¿Cuánto ¿Vos, querés? Galileo, o Benjamín? Adelante con todo. No, Sí, sí, a ver, sí. hay que empezar, antes de empezar a responder eso, hay que ver qué es el término pagano de Tolkien. Pagano en el sentido inocente a Tolkien se refiere, no en un sentido pagano de nórdico, de hoy en día, lo que hoy en día tomamos como pagano, incluso con una carga peyorativa. Hoy en día hablamos de pagano, estas cuestiones que hay gente que, bueno, hay casos que te ponen a hablarte a Odín, he conocido personas incluso muy relacionadas con el mundo de Tolkien que se ponen con esas prácticas. No es ese tipo de pagano creencia, sino el tema de los pagos, el tema de la eliminación de la naturaleza, por ejemplo. Tolkien tiene un tema ahí especial, el tema de la naturaleza, como Tolkien choca al mismo tiempo con el tema de las máquinas. Saruman es el ejemplo de la máquina, de la industrialización desacerbada, sin fin, un fin moral bueno. Tolkien en ese sentido, paganismo, lo toma más en el sentido, ¿cómo sería el término? O sea, toma elementos paganos para dar un mensaje cristiano, y eso Tolkien lo dice así. O sea, Tolkien, en el fondo, lo que dice, todos los mitos que tejemos, dice Tolkien, creo que lo dice Carpenter, no está en las cartas, pero Carpenter lo toma de una carta no publicada. Todos los mitos que tejemos, dice, en el fondo conducen al mito verdadero, al mito con mayúsculas, que es la historia de Cristo. Eso lo dice Tolkien. O sea, son medios para Tolkien, nada más, en el sentido de los medios paganos. Además, porque Tolkien tenía una profunda admiración por la mitología nórdica, que tiene mucho de eso, la obra del Señor de los Anillos. Mucha mitología nórdica, pero no se queda. Pero en la mitología nórdica, por ejemplo, no hay lugar para la esperanza. O sea, tiene mucho, por ejemplo, representa muy bien la mitología nórdica, por ejemplo, los caballeros Rohan cuando van a la batalla. Muerte, muerte. O sea, ¿dónde ve esperanza? Y van gritando muerte exacerbado. O sea, y los tipos van. ¿Entendés? Eso es un ejemplo muy nórdico. Yo no he leído el libro este que siempre recomiendan, que es nórdico, que uno de los que traduce Tolkien incluso. Beowulf. No, Beowulf no, este que es de un nombre El raro. de Sigurdo puede ser, el del dragón. No es un personaje. ¿El anillo de los Nibelungos? No me acuerdo en este momento, pero bueno, ya me va a salir. El Eda Menor, no. Tampoco. ¿Cómo? Eda Menor, no, de Snorri Sturluson. No. Sí, puede Claro, ser. las Edas. No me acuerdo, me suena algo, que no me acuerdo el nombre, y te voy a mentir, no me acuerdo que representa muy bien esta mitología nórdica. Pero a ver, Tolkien no se queda con la mitología nórdica, ¿entendés? En ese sentido, o sea, en las cartas lo dice muy explícitamente, sobre todo en las cartas. Yo creo que las cartas son el medio para entender mucho mejor algunas cuestiones de los Unidos. Bueno, déjame, hay una idea que no puedo terminar de cerrar, no sé si Galileo quería decir algo mientras estoy pensando. Cerrar la idea y después. No, que ahora en este momento estoy muy trabado, así que seguimos. Yo pienso que acá hay que distinguir como distintas cosas, ¿sí? O sea, vos usaste algunas palabras que fueron como analogía y cosas por el estilo. Yo pienso que hay que entender algo. La obra de Tolkien, y esto lo dice él mismo, es una obra profundamente simbólica, ¿sí? Que no es lo mismo que analógica. Entonces, en este sentido, digamos, habría que entender dos cosas. O sea, lo voy a enganchar por dos lados. Primero habría que, esta distinción que hizo muy bien Juanto, que es el tema de lo pagano, no es mismo que, digamos, pagano quizás en el sentido peyorativo, o sea, elementos paganos como, digamos, el pagano era pagano porque no conocía otra cosa y no es que, digamos, era adrede pagano yendo en contra de algo, ¿no? Entonces,
como tomar esos elementos, ¿no? Como es así porque es así la historia, ¿no? Porque crearon eso así y es así. O sea, no, no. Y después habría que distinguir también el hecho de decir, este, tomar El Señor de los Anillos como una obra que se vale de ese, como que digamos, a ver, si uno toma un mito, o si uno toma la Odisea o cosas por el estilo que hablé un poquitito al principio, tiene semillas de verdad, como diría Santo Tomás. Entonces, estas semillas de verdad no necesariamente tienen que ser explícitas, pueden ser implícitas, y esta implicitud, digamos, es lo simbológico, es el hecho de decir, bueno, hay una realidad, hay una verdad profunda que se revela de la manera en que se puede revelar, y en el fondo, digamos, en el fondo de Tolkien, si uno lee el Silmarillion y demás, tiene un sentido, un dios único, tiene un sentido de punto final que es la Dagor Dagora, la guerra de todas las guerras, donde efectivamente Melkor, que es como el símbolo del demonio de Tolkien, es vencido definitivamente y las cosas llegan a su destino, ¿no? Entonces hay como un sentido, pero que está difuso simplemente porque hay categorías distintas, no tanto en el sentido pagano como decir, bueno, entonces adoremos a Odín o los dioses son hombres y no son omnipotentes y demás. En ese sentido yo lo encajaría. No sé si está respondida la pregunta todo esto, porque vos me preguntado por criterios de redención. Entonces no sé si te hemos respondido un poco o no. No, sí, puede ser en la guerra final, digamos, donde Ilúvatar, digamos, vuelve todo al plan original, podría haber una cosa así. O sea que tampoco hay un pecado original, capaz, no sé, el No, pecado o de sea, los Silmarils, no sé, o sea, el tema de tenés el la tentación de la belleza, o no sé. Para mí Melkor, digamos. Melkor, el Génesis y el principio del Silmarillion, o B, tienen mucho de semejanza. O sea, tenés esa música, esa sintonía de creación, y al ver cómo se estaba creando, hay alguien que dice no, por orgullo, por ambición. El segundo más grande dice no, no voy a aceptar esto. Entonces empieza a crear su propia música. O dice, no serviré. Sí. Génesis. Ahí, perdón, que añada algo. Hay un escrito de Tolkien tardío, creo que incluso posterior al Señor de los Anillos, donde él empieza a ensayar una idea igual de pecado original en los hombres. Em, pero bueno, nada, o sea, Lo estoy viendo. sí, sí, es uno de los últimos Rafa, escritos te cuando él... conozco. Hola, sí, hola Juan. Uno de los últimos escritos cuando él empieza a justamente abordar algunas de las cuestiones más técnicas, filosóficas, digamos, del fondo. Cuando empieza, él dice que revisa, o sea, primero su obra es cristiana inconscientemente y después conscientemente. Cuando hace esa revisión consciente, desarrolla como una leyenda que habría que ver en qué grado es canónica, porque esas obras tardías de Tolkien que uno, bueno, nunca sabes si las terminaba de incorporar o no a su, pero sí, sí jugó con esa idea. Es la del Bueno, hombre que encuentra. pero hay una cosa, después tenés evidentemente lo que se menciona, Melkor, ¿no? Melkor es el mal, o sea, es la introducción histórica del mal por una voluntad, que en el fondo es como el pecado original de toda la Tierra Media. O sea, el pecado original, filosóficamente hablando, es eso, es el mal histórico, que el mal tiene un origen histórico, ¿no? Por una voluntad. O por lo menos después, por revelación, sabemos, bueno, cómo se concretó ese origen histórico y demás, pero en fin, ese origen histórico está claro, no es ontológico el mal, sino que surge por la desobediencia y por el deseo y la soberbia de hacer su propia música de Melkor. Hay Y una después sobre cosa. el tema de la redención, perdón, pero es interesante que, o sea, toda la lógica providencial que vinieron hablando durante la charla, en definitiva te apunta a una lógica de redención, Sí, sí, sí. porque las Claro, obras humanas por sí mismas no bastaban para poder redimir. Si a través de la providencia no estaba en ese momento Gollum, no hubiese sido redimido. Entonces está fuertemente imbuido de un sentido de redención. Había una redención sin revelación, digamos. O sea, no se revela un hecho redentor porque no hay una revelación de Ilúvatar a Sí, los pero hombres tampoco. en el fondo es a través de la providencia, ¿no? Porque si no, después Claro, tenés Narnia. Entonces todos tendrían que ser
Una copia de Narnia con sus matices. Aparte, Que hay Sí, sí, es la única novela de fantasía donde hay una revelación a ver, explícita de Dios. O revelación sea, no hay en ese sentido, como dice, está muy bueno contrastarlo con Narnia, porque Mm. em, esto está buena esa comparación, que lo explica muy bien es Segura también. A ver, por ejemplo, no hay un cielo en el sentido de que cuando a la tierra imperecedera no puede compararse con el cielo. Sí. Dice Frodo va a morir, dice, en ese sentido. Mm. Pero también está la frase de Aragorn, de decir, más allá de los círculos de este mundo existe algo más que recuerdos. O sea, tenés esa consistencia interna, pero no es algo, no es alegórico. Es como lo que decíamos al principio. Tolkien no es alegórico. Es una obra intrínsecamente católica, pero intrínseca, justamente. Está en su esencia. También dos cositas para perfilar también, por ejemplo, con el tema del cielo, los hombres tienen el don de la mortalidad. Es Exacto. un don, de hecho, o sea, Sí, sí, Dios sí. les Uno de da los grandes el misterios don de de la Tolkien. muerte. Sí, sí, sí. Es un don, porque, o sea, está implícito, no me acuerdo si se dice explícitamente, pero bueno, hay una trascendencia, digamos. Sí, Los sí, sí. elfos, por ejemplo, están completamente dentro de los límites del mundo. Por ejemplo, ellos cuando mueren van a no me acuerdo cómo se llama, de mandos, o sea, a los salones de mandos, que es Sí, sí. uno de los Valar, este, pero está dentro de los confines del mundo. En cambio, los hombres, cuando mueren, o sea, salen del mundo, digamos, salen de esta lógica. No sé si habría que llamar una contingencia, ellos cuando mueren van por fuera. Y después otra cosita que también tiene que ver con la lógica del pecado original, me parece que también es interesante pensar esto, ¿no? Si bien la corrupción, por ejemplo, en el caso del ser humano, viene porque, bueno, tenés el pecado original que viene de Adán y se transmite a la humanidad, entender que el mundo de Tolkien parte de la palabra, ¿no? En este caso también de la música. Entonces, cuando Melkor introduce la discordancia en la música, de alguna manera él introduce el pecado a todo el mundo. Esa es como la caída, o sea, es una caída distinta porque es una caída, digamos, que nace desde el punto, es un mundo, digamos, es un mundo que es Ea, esa es la palabra que usa Dios, esa es la esencia del mundo, Ea, ser. Entonces ese ser se precrea, digamos, en la mente de Dios como una música, en esa música hay una corrupción, por lo tanto esa corrupción se traslada a todo el mundo, a pesar de que al final incluso esa corrupción se termina siendo una armonía mayor y superior. Por eso, además, este tema que decíamos al principio, de tema de moral y belleza que están intrínsecamente unidos en la obra de Tolkien. La música deja de ser bella, se corrompe, ahí sale el mal. El tema de la belleza en sí del artista, que es un tema que Tolkien analiza tanto. Saruman es el artista que quiere poseer la belleza, Mm. no admirarla y contemplarla. Está el artista que quiere hacer la obra y compartirla, pero como Tolkien hace con el Señor de los Anillos, dice, yo la comparto, pero la verdad que me importa poco las críticas, dice, porque está escrita con la sangre de mi vida. O sea, di todo a escribir eso. O sea, comparte eso. Es la verdadera vocación del artista, encarna Tolkien en ese sentido. Puede tener, por ejemplo, el caso literario de Saruman. Saruman que quiere poseer, el que quiere corromper, el que quiere saber cómo funciona. Entonces Gandalf le dice que Mm. destruye algo para saber cómo funciona, Claro. que ha perdido el camino de la sabiduría. ¿Entendés? O sea, está muy intrínsecamente unido el tema ese. Y bueno, otra vez citándolo, pero Segura hace un análisis en una entrevista que le hicieron, tema el padre Miranda, creo que es, en un canal de YouTube, si lo quieren buscar, es muy bueno, es muy recomendable. El tema ese del arte, el artista, el tema de la luz refractada, todo ese tema está muy bien analizado, más que recomendable. Creo que hay una pregunta en el chat, ¿puede ser? Sí, hay una pregunta en el chat, justamente sobre lo que veníamos hablando antes de empezar oficialmente la charla, que era todo el tema de Amazon y, bueno, también Netflix que compró las Crónicas de Narnia. Todo ese tema ya lo comentamos un poco, pero no sé si quieren cerrar la charla con esto, Sí, sí, porque estaría bueno. hagamos pre-charla, o sea, fue más Claro, una charla de mate que otra cuestión, pero Galileo, Este, no te dejo hablarte, perdón. no, te iba a decir, de hecho, si querés contestarlo vos, porque vos tenés estás como más informado en el tema, así como para dar un punteadito de A lo ver, que pensás que va a ser. antes de empezar, es importante aclarar cuál es el tema de la adaptación cinematográfica. El riesgo que significa. O sea, puede ser una cuestión muy buena, que te puede ser una puerta de entrada, o puede ser una tergiversación muy grande.
Además lo que tiene las películas, todo trabajo cinematográfico es que te transmite imágenes. Entonces, hoy por ejemplo es muy, a ver, no te digo imposible porque hay muchísimas representaciones, pero de los personajes, muchos los relacionan con las películas. A mí me pasa un montón, yo tengo que subir una frase en la página y pongo imágenes de los personajes de las películas. Porque ya hay casi una relación interna muy fuerte. Son lo que dieron además mucha difusión, qué sé yo. Antes, viendo esa parte, hay que ver el riesgo que hay. O sea, si te transmite una imagen tergiversada, ¿cómo va a entender a Tolkien? La cuestión es entender a Tolkien, aproximarnos al menos a Tolkien, no sé si entendernos, nunca lo vamos a poder entender completamente. Para empezar porque no hablamos 20 idiomas y Tolkien inventa la Tierra de Media desde el idioma. Pero es importante aclarar eso. La serie de Amazon, hace ya este año, este último año, yo creo de manera muy acelerada, hay un intento, he sabido que Tolkien es católico, pero hay un ocultamiento intencional y un intento de apropiación ideológica de Tolkien. Vos tenés la Tolkien State, vos decís, bueno, la familia Tolkien, no queda nadie de la familia Tolkien. La única, queda una sola hija viva de Tolkien y tiene 98 años, que es miembro honorario. Christopher Tolkien, el hijo que hizo que se publicara el Silmarillion, los cuentos perdidos, etcétera, etcétera. Toda la mayor parte de la obra de Tolkien se publica gracias al hijo. Ese hijo, 2 años antes de morir, renuncia a Tolkien State porque ve que hay cosas que no están haciendo bien. Y eso lo dicen. Eso incluso me lo recordaron, no me acordaba, me lo recordaron hace unos días. Tenés la Tolkien State entonces vendiendo, haciendo el contrato más caro de la historia para una serie, se lo vende a Amazon, que quiere hacer la producción más cara de la historia justamente, que ya es sabido, son rumores, pero rumores ya casi confirmados, ¿no? Hay un sitio web que se llama The One Ring, justamente, que va adelantando un montón de cuestiones. Y es bastante fiel en esas cosas, o sea, no inventa de la nada. He sabido, por ejemplo, que han contratado una directora de intimidad que se llama, que es para toda la escena de desnudos. Un actor el otro día te va a decir que va a ser la serie más inclusiva de la historia porque va a haber presencia de hobbits negros, personajes de distintas variedades étnicas y de género, que la mujer va a tener un papel protagónico, como que en El Señor de los Anillos no hay un papel protagónico de la mujer, o sea, Eowyn no existe para ellos, Arwen no existe para ellos, Galadriel no existe, pero bueno, obviando eso, el espejo, además de esta serie Juego de Tronos, o sea, los dos de los productores son de Juego de Tronos, el actor, el guionista de Juego de Tronos, es el espejo, porque es el que ha tenido éxito. No es o sea, justamente lo que se llama antes, el tema del éxito del artista. El artista hace y la historia casi que se continúa solo, él solo escribe. Tolkien, incluso cuando habla de Gollum, de la aparición de Gollum, de esa escena, dicen que el escrito original, en el que escribe Tolkien, que Gollum dice que Gollum está por pedir perdón, dice, y que Sam de la nada lo ve y mira con sospecha, con mucha razón Sam. Dice que Tolkien dice, algo cambió en la mirada de Frodo, y seguro explicaba alguna vez, en el manuscrito original está todo mojado esa página, porque Tolkien llora escribiendo eso, porque sabe que es la perdición de Gollum. Y podría haber dicho, no, Gollum se hace bueno, no, pero la historia continúa sola, porque es un artista, en ese sentido la historia ya estaba él está escribiendo una historia ya hecha, en el fondo. Esa es la sensación que tiene Tolkien. La antítesis es lo que está haciendo Amazon. Está haciendo una historia comercial, extremadamente comercial, políticamente correcta, con todos esos datos que te decía, el espejo Juego de Tronos, que está llena de escenas de sexo, de desnudos, tiene una profundidad filosófica, literaria, es una cuestión para puro entretenimiento y éxito comercial. Te iba a decir algo que habíamos hablado antes y me estoy olvidando. Bueno, Tom Shippey, que es uno de los mayores expertos en Tolkien, al principio, cuando hacen el anuncio de la serie de Amazon, ponen Tom Shippey asesor. Tom Shippey duró 2 meses y se renunció solo. Renunció solo sin dar declaraciones de por qué. Yo creo que por una cuestión de contrato no podía salir a defender la serie, pero que haya durado tan poco tiempo también habla muy mal. El tema, por ejemplo, incluso el que diseña vestuario, ¿cómo se llama? El ilustrador, también estuvo un tiempo y también se fue. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman los 2 ilustradores principales? Galileo, creo que te acordás, seguro te acordás, ¿no? Los ilustradores, decís. Sí,
que son los que hacen... Alan Lee y John Alan Howe, Lee. creo que se llaman. Bueno, esos dos duraron también y estuvieron muy poquito tiempo. Dicen que duraron un par de cosas y medio que se fueron también. No sé, eso sí Claro. es más rumor. Pero también lo han dicho, ha estado circulando. Además, Tolkien, por ejemplo, Tolkien pide explícitamente en sus cartas, por favor, no me pongan cosas cochinas en mi obra. Y acá ya están diciendo que a desnudo van a ver seguro. No sabemos si escena de sexo incluso. O sea, es terrible. Después, el tema de... ¿qué iba a mencionar ahí? No, eso, lo que decíamos antes, el tema de la preocupación ideológica. Todo esto es parte de ese intento de preocupación ideológica. La Tolkien State hace eso con la serie. La Tolkien Society, que es una sociedad Tolkien, la primera sociedad Tolkien del mundo. Incluso entrevistó a Tolkien alguna vez. Ahora tuvo unos seminarios de verano llamados Cóndor en Transición, queer, lesbianismo y no sé qué otras cosas en El Señor de los Anillos. La Sociedad Tolkien Española, que es bastante fiel dentro de todo, también hace un tiempo estuvimos con un amigo bardeando bastante porque otra publicación, hablando de Tolkien y el Día del Orgullo LGBT, no sé qué cosa, y relacionando cosas sin fundamento alguno. Ahora, mencionaban en este libro, La naturaleza de la Tierra Media, que no se sabe qué dice, pero supuestamente dicen que Tolkien alababa cuestiones de género. Que es imposible porque la cuestión de género no existía en la época, la idea de género. Pero bueno, qué sé yo. Yo pienso que una aproximación a también la serie es como verlo desde el punto de vista muy simple, ¿no? O sea, que va a ser entretenida, que va a tener la producción de las producciones, todo Sí, eso, sí. sí, pero no confundirla con Tolkien, ¿sí? O sea, probablemente transcurra en el mundo de Tolkien, transcurra en base a algunas cosas de Tolkien, pero Es colgarse del nombre en el fondo también. es colgarse del nombre, sí, colgarse de toda una mitología también muy bien armada, muy superficialmente, y también sobre todo tener en cuenta algo con lo que decías vos de la apropiación ideológica de Tolkien. Hay que tener en cuenta que la apropiación ideológica de Tolkien, o sea, es muy fuerte que, yo te lo digo desde el punto de vista de la literatura, ¿sí? Cuando uno estudia literatura del siglo XX, es todo. Este mundo no tiene sentido, este mundo no tiene un Dios, este mundo no tiene esperanza, somos todos una porquería, hay que rehacer todo de cero, este mundo, la existencia de este mundo es pura casualidad, todo es así, toda la literatura es así. Y son todos escritores que sufrieron de la guerra pavadas, o sea, bueno, pavadas a comparación de Tolkien, que se le murieron los padres, que se le murieron todos los amigos, que el hijo tuvo que ir a la guerra, o sea, y la magnitud de la esperanza y la magnitud de la fe que tiene Tolkien en comparación a esos escritores y cómo se vuelcan sus libros, el éxito que tienen y lo buenos que están, no se ve en ningún otro lado. Entonces, el intento de destruir la profundidad que tiene Tolkien, y en el fondo, todo lo que estamos dando en esta charla y demás, es, en algún punto también es no solamente, es como para barrer, ¿no? Porque él es una piedra en el zapato para alguien que quiere decir, bueno, este mundo, se ve así, se ve así. Desde el siglo XX nos dimos cuenta que este mundo, perdón por la palabra, este mundo es una mierda, no tiene sentido. Y entonces tenés a Tolkien que te saca de todas las categorías. Entonces, Estaba hablando de verdaderamente un Tolkien mundo es un sin enemigo esperanza. formidable. Perdón, estaba hablando ¿Cómo, de un cómo? mundo sin esperanza, un mundo sin esperanza que en el siglo XX nos dimos cuenta y el autor más vendido del siglo XX te viene a hablar de esperanza, justamente. Qué contradicción, ¿no? Parece chestertoniana la cuestión, esa paradoja, ¿no? Porque todo el Y mundo es el que habla... tenía más motivo de no tener esperanza. Por Y tiene eso, esperanza. por eso. Por eso digo, ahora Tolkien es esperanzadora, pero más esperanzadora es viendo su vida. O sea, es todo lo que pasó, o sea, tenía todo para rendirse. Y el tipo dice, no, vamos a alumbrar el mundo, y así lo hizo. Totalmente. Bueno, buenísimo. No sé si ahí llegó otro. Ay, Juaco. Paco. No sé si están a tiempo o no, pero Yo me puedo quedar un ratito. Yo también, yo estoy bien. Sí, yo no sé bueno, público, pero... podemos responder a la de Juaco entonces. Dale. No sé si querés que Sí. yo lo responda desde el punto de No sé vista. si alguien la quiere leer, por si no lo han podido leer todos. Dale, leo yo si querés. Dice, Dale. hablaron de la esperanza en Tolkien a través de la amistad. ¿En qué personajes de su obra queda más patente esa idea y estos están inspirados en personas de su vida? Felipe, empezamos, por favor. Un Yo caso ahí. me voy a enfocar quizás en la parte más del libro. Me encantaría que vos sales un poquitito más después de lo obvio, ¿no? Que las personas inspiradas en su vida, si hablas de Sam, me encantaría. Así que yo voy a elegir. Yo pienso que toda la obra de Tolkien, los personajes, se ve muy fuerte la cuestión de la amistad. Y fijémonos que también es como que hay una tendencia que van siempre en grupo. O sea, no hay ningún personaje en Tolkien que esté aislado. La amistad se ve fuerte en todos. A mí me gustaría rescatar
sobre todo dos amistades, a que a mí me parecen unas que se ven muy fuertes. La primera y la principal es quizás la más obvia, que es la de Frodo y la de Sam, porque, Sí, o sea, pongámoslo en contexto, Sam era el jardinero, sí, no sí, era el sí. amigo de toda la vida. Y aún así como que me parece mucho, también incluso en nuestra vida, no sé si a ustedes también les pasará, pero que esas amistades con las personas más impensadas, con cosas, y son amistades fuertísimas y reales, cuando son verdaderas, cuando están ancladas en algo más profundo, pero ese punto, si querés responder un poco vos, cuánto así lo mechás con la parte histórica, este, quizás a mí los que más me gustan y me llaman la atención, y que me parece que está muy fuerte el tema de la amistad, es en Legolas y Gimli, ¿no? Entonces, ¿por Una qué? amistad que arriba prejuicios también. Porque Tolkien era inclusivo antes, no, pero si se quiere, a ver, es verdaderamente el hecho de decir cómo dos, no solamente ellos representan a la amistad individual, la amistad en las cosas pequeñas, y me parece que Peter Jackson, a pesar de todas sus cosas, lo representa muy bien, a mí me hace reír mucho algunas cosas que pasan en Peter Jackson con Legolas y Gimli, pero es el hecho de entender que hay una enemistad histórica entre los dos pueblos, ¿no? Entonces, histórica en el sentido del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, con Entonces, muchas los elfos y razones. los... ¿Cómo, cómo? Con muchas razones, además, no era una cuestión infantil. No era tal cual, no era una cuestión superficial, o sea, verdaderamente hay mucho conflicto en la historia del mundo de Tolkien para que los elfos y los enanes se odien, pero se odien totalmente. Y no solo eso, sino que su lógica misma de la naturaleza que tienen ellos son totalmente distintas. Mientras uno es el cultivo y el crecimiento de la naturaleza, el otro es el artificio de la belleza de las cosas. Y de alguna manera lo que a mí más me gusta es cómo al final de los libros, esto se ve en los libros y no en las películas, ellos se intercambian un momento en el cual Gimli va al bosque y Legolas va a las cuevas. Entonces, de alguna manera es como decir, bueno, la amistad, que a mí me parece esto muy fuerte, la amistad no solamente nos complementa, nos hace pasar un buen rato, nos salva la vida del uno al otro, nos volvemos camaradas, sino que además nos permite contemplar bellezas que de otra manera nunca hubiéramos podido contemplar, ¿no? Es el hecho realmente, o sea, es meterse a la cueva por un amigo o meterse al bosque por un amigo y encontrar belleza ahí donde vos nunca pensaste que la podías encontrar. Sí, 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 completamente. Ahora, hablando, por ejemplo, del tema de Frodo y Sam, también una cuestión de que la amistad es algo de ida y vuelta, que está muy bien representado. Al principio, Frodo es el que anima a Sam. Sam se cree un jardinero, y no más que eso. Incluso está medio hasta con la idea metida, ¿no? No puedo hacer grandes cosas. Y cuando empiezan a hablar de esas grandes historias que Sam dice, bueno, algún día vamos a hablar de la historia de Frodo. Le voy a contar a mi hijo la historia de Frodo, que era un hobbit, el más famoso de los hobbits, qué sé yo. Y Frodo le dice, no, pará, Sam el bravo, Sam el valiente también tiene lugar en esta historia. Ese ánimo constante de Frodo, también justamente este tema de la providencia, ese, ese aliento, esa motivación que Frodo le hace a Sam, es lo que termina también cumpliendo la misión porque Sam después termina siendo el gran héroe que Frodo creía que podía ser. Entonces, sin saberlo, Frodo, no es una cuestión interesada, che, yo ahora te aliento, después vos me cargás en tu espalda, sino el tema de eso, es una cuestión de ida y vuelta. Y ese tema de ida y vuelta también, eso, justamente hablando de la vida y obra de Tolkien, está muy presente en su vida, en la cuestión histórica que mencionaba Galileo. El tema de Tolkien y Lewis, a mí es una cosa, tema que me puede, porque estamos hablando de dos de los autores más famosos del siglo XX. A Lewis se lo mencionaba como el más empedernido, el más ferviente ateo, se le decía a Lewis. Ahora está por salir una película que se llama así, el más ferviente ateo. O sea, el tipo militaba el ateísmo. El tipo había sufrido también muchísimo, había un poco el camino contrario a Tolkien. El tipo era creyente, pero por los dolores de la vida se hace justamente ateo. Y justamente ahí está la amistad con Tolkien lo empieza a acercar de a poquito y tiene esa noche que hace clic. Con un poco el tema del salto de la fe, ¿no? Es un clic la fe. Es dar una cuestión, una gracia también. Es justamente la gracia que cae del cielo. Pero el tema de cómo la amistad, esto de ida y vuelta, cómo Frodo ayuda a Sam, y Sam después termina ayudando a Frodo, acá es lo mismo. Tolkien ayuda a Lewis a, a publicar, a convertirse a la fe. Más allá que no es una conversión plena, siempre aclaramos, pero bueno, también Lewis es un medio para mucha gente convertirse al catolicismo y no al anglicanismo, que era Lewis. Pero más allá de este paréntesis, el tema de que sin Tolkien no había Lewis y sin Lewis no había Tolkien. Entonces, Tolkien ayuda a convertir a Lewis
Tolkien ayuda a Lewis a publicar su primer libro de fantasía, que es en realidad más ciencia ficción, que es la trilogía cósmica. Entonces Lewis dice, bueno, la verdad que me gustó escribir esto, vamos a escribir más. Y un par de años después publica las Crónicas de Narnia. ¿Entendés? Sin ese aliento de Tolkien, Lewis no tendríamos Narnia. Y sin Lewis tampoco tendríamos El Señor de los Anillos. O sea, Tolkien, un laburo que le tomó, ¿cuánto? Creo que son 7 años de escritura y 5 años de revisión. 12 años escribiendo ese libro. ¿Cómo? A ver, seamos sinceros entre nosotros, los que están acá presentes. 12 años escribiendo algo y lo terminás, vos lo terminás y lo publicás. Yo creo que lo dejo a los 3 años lo dejo. Tolkien estuvo 12. ¿Cuál es la razón por la que estuvo 12 años? Lewis. Tienen nombre y apellido. Lewis, que Tolkien compartía sus avances con Lewis. Y Lewis, ansioso, le pedía más. Así, y esto es que va bastante literal. Tolkien, dame más, le decía. Desesperado casi, por saber cómo terminaba esa historia. Tolkien incluso dice en un momento, como que ya casi que escribo por callar a Tolkien, para callar a Lewis, que me deje de molestar. Casi que lo dice así en un momento Tolkien. Hooper, que era el secretario personal de Lewis, lo dice también. O sea, Tolkien escribió para dejar callado a Lewis, para que lo dejara de molestar. Y Lewis al final termina siendo la causa de que 12 años más tarde Tolkien pudo publicar El Señor de los Anillos. La obra más vendida del siglo XX es muy responsabilidad de Lewis también. Entonces eso, es un ida y vuelta. Tolkien dice, con este tema de la amistad, Tolkien dice que vivíamos en una deuda mutua, decía Tolkien, después de la muerte de Lewis. La amistad es eso también, sentirse en deuda con el otro y nunca tomarle la deuda al otro. O sea, es lo que yo le debo a mi amigo, no lo que mi amigo me debe a mí. Yo siempre me siento en deuda. El verdadero, porque la amistad es donación. Entonces, yo lo que hago por el otro no importa. Porque yo lo hago sin buscar nada a cambio. Justamente el tema del amor. La amistad es lo mismo. Tolkien dice, es un vínculo que va a permanecer, dice. Vivimos una gran deuda mutua y ese vínculo, que más que profundo, permanece, dice. Y estando Lewis muerto ya. Lewis había fallecido cuando escribe eso, Tolkien. Entonces ese tema de la amistad, que es un ida y vuelta, es una cuestión de deuda siempre hacia el otro. Justamente, es un poco la medida del amor, incluso en ese sentido. Amor de amistad. También Hojas de Nigel, me parece que es un muy buen ejemplo. Es un escrito de Tolkien, no sé si los que están acá alguna vez lo leyeron, es una historia, como para resumir un poquitito la trama, es una historia de una persona que va a una suerte de purgatorio. Y en este, es muy cortito, voy a spoilear, así que, pero perdón, es necesario, o sea, lo requiere este momento, pero en este purgatorio, como para no detenerme tanto en esto, lo purgan juntos 2 amigos, o sea, en un momento del purgatorio llega uno de sus amigos y lo ayuda, digamos, tenemos 2 personajes, un personaje está haciendo la obra maestra de su vida y tenemos otro personaje que es un vecino. Y este vecino siempre le pide ayuda al amigo. Y como le pide tanto ayuda, este hombre, el primer hombre, muere sin completar la obra más grande de su vida, la deja inconclusa y muere, y no tiene posibilidad de concluirla. Y entonces, cuando él efectivamente muere y llega al purgatorio, después él puede su purgatorio concluir esa obra maestra de su vida junto con su amigo. O sea, y los dos lo concluyen y los dos se ayudan y al final termina siendo algo así como, yo nunca hubiera podido hacer de esta obra una obra tan magnífica y tan bella si vos no hubieras venido. Que también es, digamos, a mí me parece que hay como una representación también de lo que hablabas vos de Lewis y de Tolkien, a mí me emociona. O sea, es la verdad, me encanta. También poner piel de gallina. Una cosa que... Ahora estoy con la piel de gallina, pues, cuando hablo de ese tema es como una cosa que me puede. Es increíble. Una de las amistades más bellas y trascendentes del siglo XX, lejos. Así. Buenísimo. Bueno, nos podríamos quedar 1000 horas charlando seguro, pero siendo como las 8:30 de la noche. Un viernes. Un viernes, exactamente. Lamentablemente tenemos que cortar. Igual, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Juan por venir acá y participar de este evento. Y gracias a Galileo también, porque a pesar de ser un local del Caldén y todo, se mandó una excelente performance. Así que muchísimas gracias a todos. Es un tipazo. A mí me ha dejado impresionado. Así que un aplauso para Galileo. Muchas gracias. Bueno. No, para mí es un honor estar acá con el señor Bombadil, verdaderamente yo te seguía desde hace un montón y era, no, es una locura, está buenísimo. Bueno.
Muchísimas mirá, gracias la a todos distancia ahí. y que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima Un charla. abrazo a todos, Esperemos. chicos. Muchas gracias a todos los que Buenísimo, han estado muchas presentes y gracias. gracias por la paciencia, sobre todo. Muchas gracias, muy bueno. Gracias por venir. Corto la grabación, aviso, ¿eh?